la carrera militar y posteriormente lo que va a suceder es que, como dijimos ayer, libera lo que es Venezuela del yugo español, pero lamentablemente posterior a esa primera liberación es derrotado y nuevamente se recompone el ejército venezolano, pero en Colombia, y a partir de ahí se recupera el ejército de Simón Bolívar y nuevamente comienzan los ataques hacia el ejército español, en el cual derrota al ejército español en tierras colombianas. Es también notable que Simón Bolívar va a tomar posesión nuevamente después de Venezuela, libera nuevamente Venezuela, y a partir de ahí lo que sucede es que simplemente Simón Bolívar va a ser presidente de Colombia y posteriormente le van a pedir los peruanos, como el día de ayer les había dicho, la posibilidad de liberar el Perú con el ejército libertario. Cuando hablamos del ejército libertario, compañeros, por si acaso, estamos hablando de venezolanos, de colombianos, de ecuatorianos y de panameños. Panamá no existía para ese entonces, la región de Panamá era parte de Colombia, entonces ambos países, vamos a decir así, estaban unidos en uno solo. Ahí está. Datos de este personaje, Simón Bolívar, 24 de julio de 1783, nació y falleció el 17 de diciembre de 1830. Como están viendo, es presidente de Bolivia, el primer presidente de Bolivia, desde el 12 de agosto al 29 de diciembre, simplemente 5 meses, de presidente va a estar en el país. Ahora sí, vamos al tema principal. Al tener la nota Simón Bolívar por parte del Perú para viajar justamente a este país, Perú, lo que va a suceder es que las tropas de Simón Bolívar se van desplegando por parte de lo que es Ecuador hasta llegar al Perú, al sur del Perú más o menos, y en ese momento lo que va a suceder es que lamentablemente, vamos a decir así, el ejército español tuvo que salir de la audiencia de Charcas. Y entonces nosotros nos liberamos. Como el día de ayer ya les había mencionado, somos libres casi sin querer por el detalle de esta batalla que están observando ustedes ahí en la pantalla. Anótense, 6 de agosto del año 1824, yo sé que la han sacado captura. También anótenlo, compañeros, esta es la batalla principal, esta es la fecha principal. Subrayenlo. 6 de agosto de 1824, la batalla de Junín. 6 de agosto de 1824, la batalla de Junín. Entonces, Simón Bolívar desarrolla este tipo de combates allá en los campos de Junín, en Perú, pero esto nos ayuda a nosotros los altoperuanos a liberarnos. Un detalle muy interesante, muy impactante que encontré en uno de esos textos de historia antiguitos. Interesantemente, Simón Bolívar estaba a punto de dar la voz de retirada al llegar a Junín y tratar de vencer al ejército español, pero gracias a un mayor peruano, ojo, a un regimiento del Perú, que se le conoce con el nombre de Regimiento Húsares de Perú, este regimiento Húsares de Perú apoya a Simón Bolívar y juntamente con este ejército del Perú, pues derrotan a los españoles. Por si acaso, anoten el nombre del comandante, el general de los españoles. Se llamaba José de Canterac. Les vuelvo a repetir, general José de Canterac. Este personaje entonces es el que comanda la caballería realista, es decir, el ejército realista, es decir, el ejército español, frente al ejército libertario de Simón Bolívar. Y como ya todos saben, como ya les dije, gracias al ejército pequeño, al regimiento del Perú, es vencido el ejército español. Es una de las batallas principales, no se olviden esta fecha, 6 de agosto de 1824, porque tiene que ver con nosotros. Va desarrollándose los meses, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y lamentablemente para esta segunda batalla que están observando ustedes, lamentablemente Simón Bolívar tiene una enfermedad
de base, es decir, es una enfermedad que le ha seguido de por vida, y lamentablemente este personaje, Simón Bolívar, para esta batalla, la batalla de Ayacucho, no va a estar presente. Simón Bolívar entonces va a delegar el poder, vamos a decir así, va a delegar su función a uno de los generales más íntimos que tiene, que es Antonio José de Sucre. Entonces, en esta batalla de Ayacucho, el que comanda el ejército libertario, se van a notar, es Antonio José de Sucre. Es el segundo presidente que tenemos en la historia de Bolivia, muy conocido. Entonces, Antonio José de Sucre es el personaje que va a comandar esta batalla, y el 9 de diciembre de 1824 también vencen a los españoles. Pero hay un plus, esto es definitivo, vamos a decir así. ¿Por qué? Van a anotarse este dato, compañeros. Ese día, cuando se desarrolla la batalla de Ayacucho y es derrotado el ejército español, renuncia, anótense, el último virrey de España. En otras palabras, renuncia el último virrey en América. Es decir, en los otros virreinatos ya habían sido derrotados los españoles, pero este era el último virreinato que existía, el del Perú. Anótense el nombre del personaje que renuncia el día de la batalla de Ayacucho cuando es derrotado el ejército español. José de la Serna. Ese es el nombre. José de la Serna. Entonces, en ese momento, este personaje renuncia y a partir de ahí se reconoce, entonces, por decir así, la independencia tanto del Perú y de América, como se dice. Es totalmente todos los territorios de América libres del yugo español. Para que me entiendan un poquito lo que el día de ayer les había mostrado como la batalla de Tumusla, vamos a mencionar un poco el detalle para que entremos en contexto. Es 1824 cuando se desarrollan las batallas de Junín y Ayacucho, y para el año 1825, el ejército español sale del Perú con rumbo a la audiencia de Charcas. Pero no se va a quedar ahí. Dijimos el día de ayer, se fueron, huyeron a lo que va a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, Argentina. Cuando llegan a la Argentina, pues los argentinos con su ejército los derrotan a los españoles y los hacen huir de territorio argentino. ¿A dónde? Otra vez a la audiencia de Charcas, específicamente ese punto rojo que el día de ayer les mostraba. La batalla de Tumusla se ha desarrollado en la provincia Norchichas del departamento. Entonces, a partir de ese momento, las republiquetas se han unido, han consolidado una batalla en la cual van a derrotar al ejército español nuevamente. Ahora el ejército español se escapó otra vez al Perú, donde está Simón Bolívar y Ayacucho, por si acaso. Se escaparon otra vez al Perú, y del Perú va a tomar embarcaciones para llegar directamente a España. Entonces, de esa manera se desarrolla lo que va a ser la derrota completa del ejército español. Por eso el día de ayer les decía, la última batalla que se desarrolla en territorio americano va a ser el de la audiencia de Charcas, justamente. Listo. A partir de ahí, vamos a decir así a modo de broma, es todo celebración. América ya está libre completamente. Simón Bolívar llega hasta lo que va a ser Lima, la capital del Perú, la capital política del virreinato también. Y a partir de ese momento, los peruanos le van a nombrar a Simón Bolívar presidente del Perú. Fíjense, Simón Bolívar es un personaje muy importante en América en ese entonces. Presidente de Colombia, también de Venezuela y de Ecuador, de Panamá, por si acaso, o sea, eran una región unida, presidente de Colombia, presidente también del Perú. Y más adelante nosotros lo vamos a nombrar como presidente. Ahora, no lo hacemos simplemente por gusto, sino porque es una personalidad, Simón Bolívar, en ese tiempo. Vamos con otro detalle importante. Simón Bolívar aún está organizando el gobierno en el Perú y va a mandar a Antonio José de Sucre
al Alto Perú. Antonio José de Sucre, anótense la fecha, 6 de febrero de 1825, 6 de febrero del año 1825, a inicios del año, fíjense, 6 de febrero, perdón, febrero, creo que les dije enero, febrero, perdón, si es que les dije enero, compañeros, febrero, 6 de febrero de 1825, anótense lo siguiente, Antonio José de Sucre y el Ejército Libertario cruzan el río Desaguadero. Otra vez, Antonio José de Sucre y el Ejército Libertario cruzan el río Desaguadero. No se olviden esa fecha. Puede que les pregunten en algún dato, siempre les digo, preguntan cosas generales, pero tal vez en algún caso cosas específicas también. Entonces, ese 6 de febrero cruzaron el río Desaguadero. Ustedes saben que es el paso fronterizo de Perú y Bolivia en la actualidad. Entonces, en ese entonces también era lo mismo. Del Perú hacia Alto Perú, cruzaron el río Desaguadero. El 7 de febrero, anótense, al día siguiente, 7 de febrero del año 1825, Sucre, es decir, Antonio José de Sucre y el Ejército Libertario del cual ya hemos hablado, ingresan a La Paz. Otra vez les repito, Antonio José de Sucre y el Ejército Libertario ingresan a La Paz. Interesante, fíjense, en el río Desaguadero el 6, al día siguiente Sucre va a ingresar a La Paz, pero antes de que ingrese, compañeros, se va a encontrar con un personaje que se llama Casimiro Olañeta. Este es el personaje que están observando, no anoten todavía nada, solamente el nombre del personaje pueden anotar, Casimiro Olañeta. Les voy comentando un poquito a modo de descanso. Antonio José de Sucre tenía una idea que tenía que cumplir, una orden que tenía que cumplir por parte de Simón Bolívar. Simón Bolívar le había mandado a Antonio José de Sucre a llegar al Alto Perú para organizar el gobierno aquí y unir el Alto Perú con el Bajo Perú. ¿Qué quiere decir, compañeros? Que Perú y Bolivia tendríamos que haber sido un solo país, una sola nación. A eso vino Antonio José de Sucre. Pero se encontró con Casimiro Olañeta. Casimiro Olañeta es un político boliviano cuyo énfasis tiene en el caso de no querer unirse con el Perú. Se dice en algunas reseñas, había leído esto, cuando están a punto de bajar hacia la ciudad de La Paz, a lo que es el Valle de Chuquiago, ambos personajes van caminando en caballitos y van compartiendo varios puntos de vista y hasta llegar a la ciudad de La Paz, así les voy a decir entre comillas, ¿no? Parece que Casimiro Olañeta, perdón, le había lavado el cerebro de alguna forma a Antonio José de Sucre. Le convenció. ¿Le convenció para qué? Ahora sí vamos con la fecha. 9 de febrero de 1825. Anótense, compañeros, 9 de febrero de 1825. Vean los días, es bien, muy interesante. 6 de febrero cruzando el río Desaguadero, el 7 ingresando a La Paz, 2 días después, el 9, anoten lo que está como título en la imagen. Congreso de Independencia del Alto Perú. No es lo que están pensando, no es que se está haciendo la declaración ya de independencia. Es un congreso, es decir, es una reunión nada más. Espero que ya esté anotado, Congreso de Independencia del Alto Perú. ¿En qué consiste? Van a ir tomando nota. El Congreso de Independencia consiste en que Casimiro Olañeta le había dicho a Antonio José de Sucre, no queremos unirnos con Perú, y si es que hay posibilidad de unirnos, vamos a conversar con los distintos tipos de representantes de Bolivia, de lo que va a ser Bolivia, en realidad del Alto Perú. Es así que entonces Antonio José de Sucre forma este congreso y dice, hay 3 opciones. Una primera opción, van a anotarse, es aliarnos con España. Más de uno va a decir, pero si acabamos de liberarnos de España, ¿cómo es que nos vamos a volver a unir con España? La idea era esta, como España es un reino, es una corona, es un imperio, pues unirnos con ellos y en dependencia de ellos, volvernos independientes. Era una primera posición
Han votado los representantes del Alto Perú y han dicho todos, no, no nos vamos a unir con España porque apenas nos hemos liberado de ellos. Segunda opción, anótense, Perú, unirnos con el Perú en una nación. La idea de Simón Bolívar, por si acaso. Entonces, los representantes votan en contra también. Dicen no. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el motivo por el cual no quieren unirse con Perú? Bien facilito. Cuando se estaba desarrollando las batallas, las revoluciones, los levantamientos de liberación aquí en el Alto Perú, acuérdense, 14 de septiembre en Cochabamba, 24 de septiembre en Santa Cruz, 6 de octubre en Oruro y el 10 de noviembre en Potosí, ¿quiénes no han permitido que se liberen esta región del Alto Perú? Los peruanos. ¿Por qué los peruanos? Porque el ejército español está asentado en el Perú en ese entonces y muchos del ejército español son peruanos, están trabajando para el ejército español, entonces ingresan la mayor cantidad de españoles y peruanos principalmente, impiden que nos liberemos de España. Por ese motivo los representantes dijeron, no nos vamos a unir con Perú. Chao a la idea de Simón Bolívar, fíjense. Siguiente detalle, tercera opción, unirnos con Argentina. Es decir, unirnos con las provincias unidas del Río de la Plata. La votación es en contra nuevamente. Ahora, ¿por qué no juntamente con Argentina? Porque interesantemente, cuando se desarrollan las batallas de liberación para la audiencia de Charcas y los argentinos nos ayudan, ha habido una batalla de Hualqui que les dije el día de ayer, y los argentinos dijeron, vamos a huir a nuestro territorio y mientras huimos, empecemos a saquear las localidades de la audiencia de Charcas, porque los españoles igualito van a saquear, entonces mejor nosotros saqueamos antes que los españoles. Nos han perjudicado en vez de ayudarnos al final los argentinos. Entonces, las tres opciones, negativo. No España, no Perú, no Argentina. La única solución del Congreso es independizar el territorio por sí solo. Ahí está, compañeros. Ese 9 de febrero de 1825, en este Congreso de Independencia, entonces, optaron los representantes por formalizar la independencia de esta región por sí sola, sin ayuda de ningún país. Antonio José de Sucre manda una carta a Simón Bolívar, que está en el Perú, está organizando el gobierno, les había dicho. Antonio José de Sucre, cuando manda la carta al Perú y la recibe Simón Bolívar escribe otra carta y la manda de vuelta al Alto Perú, a Antonio José de Sucre. ¿Qué es lo que está en la carta? Simón Bolívar literalmente le regaña, le riñe, vamos a decir así, hace su protesta en contra de Antonio José de Sucre y por haber hecho el Congreso de Independencia. La idea simplemente era unir las dos regiones, pero pues Antonio José de Sucre, escuchando a Casimiro Lañeta, desarrolló este Congreso y a partir de ese momento, pues lamentablemente hay otro rumbo para este territorio, vamos a decir así. Se queda así la situación entre Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, y Antonio José de Sucre pues va a ir formalizando de alguna manera una reunión en la cual van a estar nuevamente los representantes, ahora para la fundación de un nuevo país. 9 de julio del año 1825. Subrayenlo, compañeros, como siempre les digo a los compañeros en el curso cuando estamos pasando clases presenciales, subrayenlo con bolígrafo rojo, con marcador, con resaltador, si no lo tienen con su sangre, compañeros, porque esta fecha es súper importante, les pueden tratar de marear en el examen justo con este tipo de preguntas. ¿Qué dice en la parte superior? Fíjense, 9 de julio de 1825,
Declaración de Independencia de Bolivia. Ya va a tener ese nombre, pero específicamente Bolívar. Ahorita vamos a ver el nombre específico del país. Entonces, la declaración de independencia de este país es ese 9 de julio. Para que me puedan entender mejor a qué me estoy refiriendo con esto del 9 de julio. Chicos, Bolivia nació de verdad el 9 de julio, no el 6 de agosto como todos tenemos en la mente y marchamos y hacemos los desfiles el 6 de agosto. En realidad nació el 9 de julio. El 9 de julio, en la Casa de la Libertad en Chuquisaca, se han reunido los representantes de diferentes partes de Bolivia. Aparte de reunirse, han desarrollado lo que va a ser el acta de independencia, pero aparte de hacer el acta de independencia, la firman ese día. Es decir, no hay otra reunión que se va a hacer. Esta es la única reunión de declaración de independencia de este país. ¿Por qué les digo esto? Porque un compañero hace tiempito me dijo, profe, entonces, el 9 se han reunido, pero el 6 han firmado. No, no han firmado el 6. No hubo más reuniones, chicos. Es la única reunión. Como es la única reunión y es la declaración de independencia de este país, vamos a especificar algunos datos muy importantes que tienen que ver con el Alto Perú o lo que va a ser el nuevo país Bolívar. En esta declaración va a haber una asamblea. Esta asamblea va a ser una asamblea de nacimiento del país, vamos a decir, y como una asamblea cualquiera va a tener que haber un presidente y va a haber también un grupo de representantes, los que van a firmar. El presidente, anótenlo, presidente de la asamblea, José Mariano Serrano. José Mariano Serrano. Este nombre, subrayenlo. Nada raro que les van a preguntar quién es el que era el presidente de la asamblea. José Mariano Serrano. Aparte de ser el presidente, que es muy importante, anótense este otro dato que es más importante todavía de este personaje, José Mariano Serrano. Es el que redacta el acta de independencia, chicos. Es el que redacta el acta de independencia. Entonces, por eso les decía, ese 9 de julio ese día, en esa sala que están viendo, él ha redactado el acta de independencia. Porque el personaje es un personaje muy importante. No es necesario anotar lo que les voy a decir a continuación, pero los que deseen pueden anotarlo. José Mariano Serrano es el que redacta el acta de independencia de Argentina. Fíjense, es un personaje muy importante. Había hecho el acta de independencia de Argentina y está haciendo el acta de independencia también de este país. Otro detalle importante acerca de los bolivianos, para que vean la importancia del Alto Perú en ese entonces. El primer presidente de la Argentina es potosino. Así de importantes han sido los bolivianos y seguimos siendo importantes. Hay que cambiar la mentalidad del boliviano. Seguimos siendo importantes en cualquier tipo de política al desarrollarse en este tiempo. Ahí está, ya tenemos al presidente, ya tenemos al que redacta el acta de independencia. Vamos a los representantes. El número de representantes por cada una de las regiones que existen en el Alto Perú. Las ciudades más importantes me estoy refiriendo. Vamos a anotar, número 1, Charcas, o lo que es Chuquisaca, si creen ustedes. Hemos mencionado ya anticipadamente, tiene 4 nombres. Se va a llamar Sucre, pero se llamaba Charcas, se llamó Chuquisaca, se llamó La Plata. 7 representantes por Chuquisaca o por Charcas. 7 representantes, compañeros. ¿De dónde estamos hablando? Pues del lugar donde se está firmando el acta de independencia, donde se está haciendo la declaración. De ahí mismo solamente hay 7 representantes. Anótense el segundo, que es Potosí. En el caso de este departamento o de esta ciudad, 14 representantes. 14 representantes. Otro, La Paz, que es una de las más importantes porque estaba Yopaya, dijimos ayer. La Paz, 12, es decir, 12 representantes por La Paz.
una docena simplemente había mandado la paz para los representantes que van a firmar el acta. Seguramente entre ellos José Miguel Lanza y otros personajes importantes. Cochabamba, vamos con Cochabamba. Los cochalos, ¿qué es lo que habían mandado? ¿Cuántos representantes? Una docena con su yapa, es decir, 13 representantes por Cochabamba. No sé si del interior conocen el término yapa, pero ahí está. El aumento, ¿no ve? 13 representantes por Cochabamba. 13, compañeros. Y de Santa Cruz, la última ciudad mencionada en esto, que es la Asamblea, Santa Cruz, 2. 1, 2, nada más, 2 representantes. No olviden que Santa Cruz era una región menos habitada, entonces era muy pequeña en realidad. Listo. Haciendo un total, a ver, vamos a ver, 10, 20, 30, 48 representantes que tiene la Asamblea. Anótense el total, 48 es el número de representantes que va a tener esta Asamblea que va a iniciar el nacimiento de este país. Listo, compañeros. Ahí está. Entonces, ya tenemos el caso de la Asamblea, se firma el acta de independencia, los representantes aceptan la creación de este nuevo país, e interesantemente, cuando se redacta el acta de independencia, hay un detalle muy importante. Cuando se hace el acta de independencia, no se coloca la fecha del día 9 de julio. Ojo, aunque sea 9 de julio de 1825, no se va a colocar la fecha del 9 de julio. Se va a colocar la fecha del 6 de agosto de 1825. Por eso hay la confusión. Ojo, una cosa es declaración 9 de julio y otra cosa es la fecha de fundación de Bolivia. 6 de agosto de 1825, ahí está, están observando ustedes el acta de independencia firmada justamente por estos representantes 48 por parte de la audiencia de Charcas o lo que es el Alto Perú. Ahora, ¿por qué me dirán? ¿Por qué 6 de agosto? 6 de agosto en honor al primer aniversario de la batalla de Junín. Aquella batalla de Junín en la cual Simón Bolívar venía de Ecuador al norte del Perú para combatir contra los españoles y los bolivianos, es decir, los altoperuanos, sin querer nos hemos liberado gracias a esa batalla de Junín. Por eso se ha colocado 6 de agosto de 1825. Ahora les doy un ejemplito a modo de descanso para entender mucho mejor a qué me estoy refiriendo. Imagínense ustedes la fecha de su nacimiento, chicos. Ya tienen en su mente la fecha de nacimiento. Ahora imaginen lo siguiente, que ustedes en realidad no habían nacido esa fecha, habían nacido 2 o 3 semanas antes. ¿A qué me refiero? Que cuando ustedes de verdad habían nacido, vamos a decir así entre comillas, cuando han nacido ustedes, sus papás no los van a llevar directo ese mismo día a sacar el certificado de nacimiento porque están delicados, son pequeñitos. No van a llevarle del hospital directo al notario, no van a hacer eso. Lo van a llevar, van a estar con cuidados, va a estar en casa unas semanas o meses tal vez los niños, y cuando ya tengan un tiempito específico, puede ser un mes, 2 meses o semanas, qué sé yo, sus papás deciden llevarlos a ustedes al notario. Y digamos, vamos a imaginar esto, cuando los llevaron al notario, el notario les pregunta a sus papás, ¿cuándo nació el bebé o la bebé? Y digamos que sus papás se olvidaron, dicen, pues hace 2 semanas o una semana, no me acuerdo muy bien, póngale de hoy día, la fecha de nacimiento que sea hoy día, notario. ¿Por qué? Porque no hay mucho lío, apenas ha pasado 2 semanas, no hay mucho problema. El notario no se hace lío, bueno, pues la fecha es esta. Ahora fíjense, ustedes de verdad han nacido semanas antes, pero su certificado dice otra cosa. Lo mismo le ha pasado a Bolivia. Bolivia nació el 9 de julio, pero el certificado de nacimiento de Bolivia dice 6 de agosto. Así de fácil, así de sencilla es la explicación, compañeros, de lo que es 2 fechas, uno de declaración y otro de fundación.
Ahora, cuando se funde el país, sáquenle captura unas 2 o 3 veces, compañeros, no sé. El nombre original es República de Bolívar, en honor a Simón Bolívar, en honor a la batalla de Junín, justamente a Simón Bolívar, que lo ha desarrollado. República de Bolívar. A modo de broma siempre les digo a los chicos, todos éramos de la academia, ¿no? Todos eran bolivaristas, chicos. El número de superficie oficial que tenemos es 2.363.769 kilómetros cuadrados. Como están viendo, memorícense. Si puedo, mañana les voy a preguntar uno por uno a cada uno. El que no me responde, les voy a dar más tarea, creo. 2, 3 fechas históricas que tienen que recordar, o 10 fechas históricas, y luego al día siguiente les voy a preguntar. Espero que no deserten, no creo que van a desertar, chicos, ¿no? Están postulando para el área militar policial ustedes. Entonces, para mañana memorícense. Yo sé que no les voy a poder ver, ustedes pueden colocarlo en su cuaderno y leérmelo, 2.373.000, pero se engañan ustedes mismos. Siempre les digo, mejor si no ven su cuaderno y me lo dicen así de memoria. Hagan ese ejercicio, es buenísimo. Cuando se forma este país, esa es la superficie oficial, esa es la superficie que tienen que recordar, compañeros, pero he escuchado a algunos investigadores sobre este punto. El territorio que están viendo en realidad no nos pertenece a todo. Hay un mapa de la audiencia de Charcas que ya les he mostrado que es un poco más reducido. Tiene salida al mar, pero no tiene el Chaco, no tiene el Acre. Cuando se formaliza el nacimiento de la República de Bolívar, hay un mapa que le dicen el mapa de aspiraciones bolivianas. En este mapa de aspiraciones, pues tenemos el Acre, tenemos el Chaco. ¿Qué quiere decir? Que parece que no era la cifra exacta la que teníamos, pero oficialmente tenemos que recordar nomás esto porque esta es la cifra que les van a preguntar. ¿Con cuántos departamentos han nacido? Con estos 5 que están observando. Chuquisaca a la cabeza, ¿por qué? Porque Chuquisaca es el centro político de toda la audiencia de Charcas en ese entonces y ahora es la capital de la República de Bolívar. Por eso le van a cambiar, en vez de Chuquisaca o Charcas o La Plata, le van a colocar el término de Sucre, en honor a Antonio José de Sucre, que es la capital. Segundo departamento en importancia, Potosí. ¿Por qué? Porque ahí está el punto central de la economía del país, el Cerro Rico. Tercero, La Paz. La Paz es un departamento internacional. ¿Por qué? Porque tiene una salida hacia el Perú. No olvidemos que todo el tiempo de la conquista, Perú es el centro político de España. Entonces sigue siendo una metrópoli muy importante. Y La Paz está relacionada muy de cerca con el Perú. Cochabamba es el departamento del centro de Bolivia y, como ya les dije en algún momento, es el granero de Bolivia. Ahí va a haber más alimento por ser un valle. Y Santa Cruz. Santa Cruz está al final porque no es un departamento desarrollado, a diferencia de hoy día. Hoy por hoy Santa Cruz es uno de los departamentos más desarrollados, pero en ese tiempo simplemente era un departamento muy pequeño con poca población. Ahí está, compañeros, ese es el caso del nuevo país que había nacido. La bandera, pues esta. Esta es la primera bandera que nosotros tenemos en la historia de Bolivia. Color verde, rojo, verde, como ustedes pueden ver. Las franjas no se van a hacer líos. Hay franjas, la mayoría de las banderas están mostradas de esta manera. La franja roja es la más grande. Vamos a ver en algún caso, o mejor dicho, les voy a comentar un caso más adelante sobre el grosor de las banderas. Hay una bandera, como están viendo, la que tiene una sola estrella, representa la única estrella, la Unión de Bolivia, es decir, la estrella es el país. ¿Qué dice? Bandera menor de uso civil. Los civiles pueden utilizar ese tipo de banderas, las banderas con una sola estrella. Pero cuando lo utiliza el gobierno, el Estado, es decir, las Fuerzas Armadas, la policía, lo va a hacer con 5 estrellas. ¿Por qué 5 estrellas? En representación... Los 5 departamentos. Exacto, compañero, ahí está. En representación de los 5 departamentos, como dice el compañero.
Listo, ahí está. Esa es la primera bandera y el 17 de agosto de 1825 es la creación. No olviden un detalle, compañeros, por si acaso, esta fecha del 17 de agosto, como ya todos saben, hasta el día de hoy la celebramos porque es el nacimiento de esa bandera. ¿Va a haber cambios? Sí, pero los cambios no van a hacer que cambie tampoco la fecha. Vamos a seguir con esa misma fecha simbólica del 17 de agosto. También tenemos el primer escudo. La creación es igual al de la bandera. Y cualquier cambio de la bandera es cualquier cambio del escudo, instantáneo, compañeros. Cambia la bandera, cambia el escudo. Fíjense el detalle interesante. Dice, está dividido en 4 cuarteles, como están viendo, el escudito, muy sencillo, está dividido en 4. 2 genios que sostienen una cinta que dice República de Bolívar. Ahí están los 2 genios. Interesantemente están de color celeste. De la academia, les digo, ¿no? A modo de broma les digo. Ahí está, República de Bolívar, están agarrando ese punto. Ahí está el gorro frigio representando la libertad. Las 5 estrellas representando también los departamentos que han nacido, la riqueza de la fauna, la riqueza de la flora y el Cerro Rico al fondo. Eso es lo que representa el primer escudo de Bolivia. En este caso tendríamos que haber dicho escudo de la República de Bolívar. Listo, compañeros. ¿Qué más tenemos? Al primer presidente de la República de Bolívar. Aquí les voy a contar algo muy interesante. Tenemos unos minutitos más, pero les voy contando algo muy, muy curioso, muy interesante que había pasado. ¿Se acuerdan que Simón Bolívar le mandó una notita a Antonio José de Sucre, regañándole, riñéndole, diciéndole por qué has hecho un congreso de independencia? Porque la idea de Simón Bolívar era unir los 2 países. Entonces, Simón Bolívar, en un tiempo determinado, fíjense la fecha de presidente constitucional, ingresa al país, al nuevo país. Es 12 de agosto y Simón Bolívar ingresa por el río Desaguadero y avanza hasta la ciudad de La Paz. Cuando llega a este país, compañeros, es bien interesante, bien histórico. Los reciben como en Dakar. ¿Por qué les digo esto? No sé si han visto las carreras del Dakar, hace años atrás. Cada piloto que llegaba, los bolivianos son bien cariñosos y les regalan un montón de cosas. Mientras en el Perú, en Chile, en Argentina se dice que no es tanto así. Sí los reciben, pero no con tanta algarabía. En el caso de Simón Bolívar, imagínense, lo han recibido porque es una personalidad muy importante en Sudamérica. Imagínense, fiestas, vítores, gritos, alaridos, etcétera, para que entre del Perú Simón Bolívar. En La Paz sucede lo mismo. Ahora no se va a quedar en La Paz, va a viajar a Oruro, a Potosí y después a Chuquisaca, porque tiene que llegar a la capital de este país. Entonces va avanzando de ciudad en ciudad e interesantemente lo que va a suceder es lo siguiente. Fiesta, vamos a decir así, en distintos lugares de lo que es el nuevo país Bolivia. Cuando llega Simón Bolívar a Sucre, algo impensable. Simón Bolívar llega a Sucre y da un discurso. Y en su discurso dice lo siguiente: me agrada que esta región se haya independizado por sí sola. Como siempre les digo, le hemos robado el corazón a Simón Bolívar, chicos. ¿Por qué? Porque hay un dato histórico que tienen que anotarlo. Anótense lo siguiente. Simón Bolívar, ¿qué le nombra a la República de Bolívar? Hija predilecta de Simón Bolívar. Les vuelvo a repetir el título: hija predilecta de Simón Bolívar. Ese título no da ni a su país, Venezuela, ni a Colombia, ni a Perú, solo a Bolivia. Hija predilecta de Simón Bolívar. Ahí está, compañeros. Ahora, el personaje es una personalidad, les decía, y la gente de Bolivia es bien cariñosa en ese tiempo también. Lo que va a hacer Bolivia para Simón Bolívar es ir a la Casa de la Moneda, que está en Potosí, acuñar un pequeño adorno para el personaje y le entregan este adorno
es un collar con perlas, y Simón Bolívar se lo va a llevar. Muy agradecido el personaje, ahorita vamos a ver la imagen. Y cuando termina su gobierno, fíjense, el 29 de diciembre de 1825, Simón Bolívar se retira a Colombia porque es presidente de Colombia, pero también de Perú. Pero lo estaban llamando en Colombia para desarrollar la organización del país. Se fue a Colombia, dejó a Antonio José de Sucre como presidente y dijo allá en Colombia, cuando escribió su testamento, dijo algo así, parafraseando, dijo, esta medalla que me han regalado los bolivianos, quiero que la devuelvan nuevamente cuando yo fallezca. Así había dicho Simón Bolívar. Y esta es la medalla, la famosa medalla presidencial que utiliza hoy por hoy Luis Arce. Sáquenle fotito, acuérdense de los datos que está ahí, vamos a leer lo que dice. Es de oro de 22 quilates, rodeada por decenas de brillantes. En el anverso está grabada la imagen del Libertador delante del sol. Fíjense la imagen ahí, a su izquierda, justamente Simón Bolívar, vamos a decir la imagen, el cerro y el sol ahí. ¿Qué más dice? El Cerro Rico, justamente. En el reverso dice, y lean lo que dice ahí en la medalla, la República Bolívar agradecida al héroe cuyo nombre lleva. Listo. Ese es el obsequio que habían dado los bolivianos a Simón Bolívar, y es el obsequio que Simón Bolívar había entregado cuando falleció por su testamento. Nuevamente, vayan sacando captura, compañeros. La Asamblea General Constituyente del 11 de agosto de 1825, entonces le ha regalado esto. Fíjense qué dice. Es una pieza histórica única en América. Ojo, ningún país, ni Argentina, ni Estados Unidos, ni Brasil, ni México tienen esto. Se lo ha regalado y se lo ha desarrollado justamente el siglo XIX. ¿Qué dice? Acuñada en la Casa de la Moneda, como ya les había dicho. Un regalo al Libertador Simón Bolívar. El valor simbólico de este objeto es similar al de una corona. Eso van a tener en cuenta, compañeros. Es como una corona en el caso de las monarquías, y de la tiara si nos referimos al Papa, dice, al líder de la Iglesia Católica. Entonces, se le entrega esta medalla como una especie de símbolo jerárquico a Simón Bolívar. Pero no queda ahí. Ahí está lo que les había contado. Ese es el fragmento del testamento de Simón Bolívar, fechado el 10 de diciembre del año 1830. Es mi voluntad que la medalla que me presentó el Congreso de Bolivia, a nombre de aquel pueblo, se le devuelva. Ahí está. Todo el detalle lo van a leer ustedes. Yo sé que le han sacado una capturita. Ahí lo tienen. Ahora, hay otro detalle. José Miguel de Velasco, fíjense qué dice. Mediante decreto del 28 de octubre de 1839, Velasco dispuso que la medalla antes perteneciente a Bolívar y Santa Cruz sea desde ese momento un símbolo presidencial. Desde la presidencia de José Miguel de Velasco, entonces, se ha instaurado, no se van a olvidar, van a subrayar esa fecha, 28 de octubre de 1839, es símbolo presidencial. Todos los presidentes lo utilizan desde ese entonces. ¿Qué dice Carlos Mesa? Cuando fue presidente Carlos Mesa, dijo lo siguiente: la medalla del Libertador Simón Bolívar será utilizada en el aniversario de la independencia de la República, 1, en la transmisión de mando presidencial, 2, y en actos protocolares cuya importancia lo justifique, 3. Solamente se utiliza en esas 3 ocasiones, chicos. En transmisión de mando, en actos protocolares y en el aniversario del país. No se lo puede utilizar Luis Arce en cualquier ratito que él quiera. Está establecido por Decreto Supremo 27227. Y esto no lo han cambiado. El gobierno actual, Luis Arce, puede cambiar el decreto si quiere, pero no lo ha cambiado porque está bien como está. Solo se utiliza en 3 ocasiones. Listo, compañeros. Ahí está. Entonces, ese es el dato importante. No se van a desconectar, compañeros. Hay muchos compañeros que a veces se desconectan rápidamente,
Tenemos 8 minutos más, tenemos todavía clases. Entonces les voy comentando un detalle muy importante. Una vez que se desarrolla ese tipo de situaciones, interesantemente, pues Bolivia va a empezar a marchar como país. Pero antes de que marche como país, como tal, vamos a anotar solo un detalle, y tenemos unos minutitos todavía. A los compañeros que pasamos clases presenciales les digo, 7 minutos, harto tiempo tenemos, compañeros, para avanzar casi un tema entero. Les voy comentando lo siguiente. Título: Guerras de Independencia. Vamos a saltar esto. Ahí vamos. Seguimos en la historia de Bolivia. Guerras de post-independencia, en realidad. No es independencia. Guerras de post-independencia. ¿Qué significa el prefijo post? Significa después, posterior. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a desarrollar guerras después de que Simón Bolívar fue a Colombia y Antonio José de Sucre se queda como presidente. Pero incluso antes de que Simón Bolívar ingrese al país, lo que sucede acá va a ser lo siguiente. No sé si han escuchado alguna vez, chicos. Brasil invade Bolivia. No estoy hablando de la guerra del Acre. La guerra del Acre falta todavía, compañeros. Muchos años, 1899, 1903, todavía va a ser la guerra del Acre. En este caso es Brasil invade a Bolivia en 1825. Sáquenle capturita, pero vamos a ir especificando, analizando un poquito lo que estamos viendo. Ahí dice de marzo hasta agosto va a haber una solución muy interesante. Ojo, agosto de 1825 nace Bolivia, fundación. La declaración es el 9, que como dijimos, pero en marzo ya había tenido problemas Bolivia. Ni siquiera ha nacido Bolivia con el nombre de Bolívar, pero ya tenía problemas. Ahí el primer punto, no dice 1 de marzo por si acaso, dice primer punto. En el mes de marzo, Sebastián Ramos. ¿Quién es Sebastián Ramos? Ahí entre paréntesis dice coronel realista y gobernador de Santa Cruz. Ojo, es español este personaje. Pero como estamos en luchas contra los españoles, pues él sigue siendo líder de España, fíjense. Pero ¿qué dice? Firmó una capitulación. ¿Qué significa esto? Se ha rendido. Pero no se ha rendido a los bolivianos, vamos a decir, a los altoperuanos. Fíjense lo que dice, para anexar la provincia de Chiquitos al imperio del Brasil. Se había rendido frente a los portugueses, frente al imperio del Brasil. Segundo punto, en abril, Brasil ocupa la provincia de Chiquitos. Le había estado regalando este español Sebastián Ramos un territorio que era del Alto Perú, pero le había estado regalando al Brasil. ¿Y el Brasil qué va a hacer? Pues lo va a ocupar. Es una potencia Brasil, ustedes saben, es tamaño gigantesco. Tercer punto, Sucre. Estamos hablando de Antonio José de Sucre. ¿Dónde se encuentra? En Chuquisaca. Cuando sucede esto, la ocupación de Brasil por parte de lo que va a ser el territorio de Chiquitos, fíjense la imagen, hay una historieta muy interesante. No hay imágenes, interesantemente, en textos de historia de Bolivia, tampoco hay documentales específicos sobre esto. En una revista de historieta lo he visto en una cuenta de Facebook, pero también he visto la misma revista en un instituto. Fíjense lo que dice. La invasión brasileña a Bolivia en 1825. Hay un dato que está ahí a un costadito y quiero que lo anoten. Carta del 26 de abril de 1825. Anótense, carta del 26 de abril de 1825. ¿Quién manda esta carta? El personaje que está dibujado ahí. Se llama Manuel José de Araujo. Brasilero, por si acaso, brasileño. ¿Qué dice ahí en la parte de abajo? Manuel José de Araujo, comandante en jefe de las tropas del Brasil en las fronteras de Chiquitos. Fíjense el tamaño de Chiquitos, es prácticamente todo Santa Cruz. Eso le había quitado Brasil al nuevo país, ni siquiera nacido, Alto Perú. ¿Y qué más incluso dice en la carta? Dice, en virtud de una honrosa capitulación, lo que están leyendo ahí, la provincia de Chiquitos queda entregada al dominio y mando de su majestad imperial e incorporada al grande imperio del Brasil.
Lo han tomado. Y sigue hablando el personaje del Brasil, fíjense. Participo a vuestra excelencia, le está hablando Antonio José de Sucre en la carta. Le dice, participo a vuestra excelencia este acontecimiento para que de ahora en adelante haga cesar cualquier hostilidad que se pretenda contra esta provincia. Faltando al buen orden, pasaré a desolar toda esa tropa de su comando, fíjense, está amenazando al Alto Perú. E igualmente esa ciudad de Santa Cruz, queda apenas dejaré en ella fragmento, fíjense, fragmento de lo que fue para memoria de la posteridad. Le está amenazando, y fíjense el rostro de Antonio José de Sucre, muy tranquilo. José Videla, que es el presidente del prefecto de Santa Cruz, fíjense, él sí está enojado. La respuesta de Antonio José de Sucre, ahí está. No vamos a leer toda la carta, pero ahí está la respuesta. En resumen, ¿qué dice Antonio José de Sucre? Hay una fecha que también ven ahí a un costadito, carta del 11 de mayo de 1825. Es una carta que Antonio José de Sucre le manda al comandante del Brasil. Le dice lo siguiente: Coronel Videla, si el señor comandante no desocupa en el acto la provincia de Chiquitos, marche contra sus tropas y no se contente con liberar nuestras fronteras. ¿Qué dice? Penetra al territorio, ojo, ingresa al Brasil, está diciendo, que se nos declara enemigo, llevando la desolación, muerte, espanto para vengar nuestra patria y corresponder a la insolente nota y a la atroz guerra con que la ha amenazado. ¿Qué hizo Brasil? Anótense, chicos. Desocupó Chiquitos. Desocupó la provincia de Chiquitos. Se rindió, en otras palabras. Hay que cambiar la mentalidad de bolivianos. Siempre dicen, Bolivia nunca ha ganado una guerra internacional. Pues antes de nacer, ya vencimos, chicos. Y al Brasil, mañana les comento cómo vencimos al Brasil. Ni siquiera ha habido batalla. Espero que les haya sido interesante el día de hoy. Mañana vamos a ir viendo cosas más interesantes todavía. Entonces, nos despedimos aquí. Buenas noches, compañeros. Bendiciones.